Primero se están corrompiendo, digamos, los derechos de autor, porque ya Claro, no hubo están mucha piratería. mucha piratería. Y por eso fue que atacaron bastante a Napster. Claro, y Sí. lo terminaron bajando. Luego, si te pones a pensar cuando descargabas, que supuestamente había una técnica que para bajarla con la mejor versión, pues a veces estaba cortado, a veces sonaba con ruido, o sea, era todo un show. Y era muy largo descargarlo. Claro. Podía demorar horas descargando una canción No, acorde a la velocidad que tuviera. Uno le daba eso horas de tiempo para armar sus librerías. Sí. Donde para mí nace la verdadera etapa disruptiva, donde Steve Jobs dice, vamos a lanzar una plataforma llamada iTunes, donde las personas puedan comprar canción a canción por $1, no atentamos contra los derechos del autor. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de este podcast denominado Mentalidad Exponencial, donde estamos comprometidos realmente a apoyarte a ti a crear una mentalidad exponencial para una era exponencial. Nuevamente, ¿por qué estoy diciendo nuevamente? Nunca me había equivocado, yo me estoy equivocando. ¿Vuelvo de arranco? Ok. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Mentalidad Exponencial. Hoy estamos creando una era precisamente de llevarte a ti a pensar de manera exponencial. Son 5 pilares que hemos creado precisamente junto con todas las personas que me apoyan para apoyar a los seres humanos a que tengan esa mentalidad exponencial. Y es longevidad, criptomonedas, liderazgo, economía digital e inteligencia artificial. En cada episodio hablamos de uno de ellos y tengo diferentes invitados. Hoy está con nosotros un invitado que ya es de la casa, se ha vuelto muy habitual, pero ¿quién más que él, que es un experto precisamente en lo que es mente exponencial, en sus libros, en sus conferencias, en todos los talleres que él genera? Estamos hablando de Pipe Ramírez y hoy vamos a hablar con él de economía digital. Ya hemos hablado en otros episodios de longevidad, de criptomonedas, de liderazgo. Hoy ha llegado el momento para hablar de economía digital, así que Pipe, ¿cómo estás? Mi querido Alex, excelente, muy contento de estar aquí nuevamente contigo. Esto ya señor, ya es de casa. Esto como me tomar encanta. café por la tarde. Además porque Pipe viene constantemente acá a los Estados Unidos, entonces yo debo aprovechar cuando lo tengo acá, por supuesto, para exprimir ese conocimiento que Pipe tiene. Aquí vamos. Bueno, hoy quiero que hablemos de una teoría que yo no sé si es el origen, salió de él, pero pues le leí ahí por primera vez, que es el de las 6 Ds de economía digital. Ajá. ¿No es cierto? Pero antes de entrar en las 6 Ds, que quiero que realmente sea el tema específico de hoy, ¿cómo podemos interpretar ese concepto de economía digital hoy por hoy? El concepto de economía digital es que cualquier cosa, incluso todos los aspectos análogos, tienen una forma de digitalización. ¿Qué quiere decir? A veces la digitalización tenemos que pensar solo en informática, pero es simplemente convertir información análoga en unos y ceros y en ese momento la información quedó digitalizada. Pueden ser procesos de fabricación, pueden ser procesos del tipo que queramos. Entonces, economía digital es ese aspecto digital que puedes llevar de cualquier parte de la economía. Por supuesto, hay cosas que se pueden digitalizar 100%, y hay cosas, pues yo todavía me resisto a la idea de que el metaverso sea funcional para reemplazar las casas. Creo que es lo que seguiremos viendo, esa estructura física todavía por mucho tiempo. Pero incluso esos aspectos de las casas, tomándolo como ejemplo, tienen su aspecto digital. Mira, hoy en día los termostatos son inteligentes. Puedes tener robots que lavan y barren, que aspiran y barren, trapean, perdón. Puedes tener electrodomésticos ya con cierto grado de inteligencia, o sea, que te dan datos que se activan solos como una cafetera. Entonces, todo eso entra dentro de la parte de economía digital. Es como ese desplazamiento precisamente de lo que es la labor humana para que sea reemplazado por sistemas, ¿no es cierto? Computadores, robots y demás. Es parte de eso. Es correcto. ¿No es cierto? Mira que, o sea, en la historia hemos visto muchas transformaciones. De las transformaciones que hemos tenido tal vez más recientes, aunque ya llevan varios años, es como el correo se volvió el correo electrónico, sí. Los bancos se volvió banca electrónica. Correcto. Bueno, una cantidad de servicios que hoy en día en un celular con nuestras aplicaciones tenemos obviamente muchas cosas. Total. ¿No es cierto? Los relojes, ya que son de carácter digital y están realmente obteniendo información, procesando datos. Así es. Eso es parte de lo que podemos hablar de economía digital. Claro.
¿No es cierto? El reloj, o sea, un Apple Watch o una banda de estas que toma información, ¿qué está haciendo? Digitalizando un aspecto de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque te da la frecuencia cardíaca, te da la oxigenación en sangre. Si te lo llevas a más dispositivos, pues entonces te da la variabilidad cardíaca, te da la calidad del sueño, te puede dar los niveles de estrés. Es increíble. Es Por eso tú digitalizar. eres de los que está, digamos, promulgando, pues no sé si llamarlo teoría o qué, y es que Apple realmente está encaminado hacia llevar su industria hacia la salud, ¿no? Sí, Todo total. lo que son sus procesos hacia el tema de la salud. Para- Porque con Apple, con nuestro teléfono y los relojes, están simplemente captando y captando datos de los seres humanos de la salud. Pareciera una compañía enfocada al tema de electrónicos, pero ya hoy en día, cosas que no ha aprobado la FDA, pero existen, o sea, con los audífonos se podría tomar la temperatura. Con la los cámara, AirPods. con los Wow, AirPods. eso no lo sabía. Eso está en proceso de FDA para poder, la temperatura, digamos, del ser humano es una de las métricas pues, más claves para poder saber si tienes un virus o si tu cuerpo está batallando con un virus. La cámara del iPhone 14 en adelante, si estoy correcto, ya tendría la capacidad de medir la glucosa, simplemente La poniéndola. cámara, solo la cámara. Es que ya hay- yo cada vez escucho a Felipe y me sorprendo más. Hay aplicaciones que te dicen la información, lo que pasa es que todavía no están aprobadas por la FDA, entonces son avances que tiene, de hecho me dijeron que ya había una banda aprobada por la FDA para no tener que incrustarse, este tiene una agujita que literalmente está tocando la sangre, pero ya hay cosas que lo pueden medir a precisión, pues porque la circulación, esos sensores son tan potentes que la forma como circula la sangre, seguramente inteligencia artificial ya tiene tantos datos, entonces validan entre un dispositivo que sí está midiendo la sangre, dónde se elevan los niveles de glucosa. Entonces, con esa forma como se ve esa foto, porque el sensor que puede ver una foto ahí es como si estuviera haciendo un rayos X. Entonces, estamos llegando a un momento emocionante de toda esa parte de la digitalización. Y lo más bonito de esto, y es que es importante que la gente lo vea, porque yo sé que, mira, lo dije ahora, el desplazamiento obviamente de la labor humana por muchos sistemas y procesos, y eso puede ser así como, wow, qué miedo, nos van a dejar sin trabajo, sino que cada revolución trae obviamente un desplazamiento de fuerza de trabajo, sin embargo, pues es una transformación y donde queremos estar, pero a la vez todo lo que es la tecnología y el procesamiento digital y bueno, todo este tema de economía digital que estamos hablando, lo que genera es abundancia. Sí. Eso está generando abundancia completamente y vivir unos tiempos que jamás hemos vivido. Total. Se me viene un ejemplo que yo lo digo constantemente en mis entrenamientos y es, por ejemplo, el Uber Eats o DoorDash, bueno, todas estas aplicaciones que permiten que podamos pedir a un restaurante cualquier tipo de comida hoy por hoy a través de una aplicación y que nos llegue a nuestra casa o incluso acá a este set, donde sea que estemos, lo que nosotros nos antojemos. Eso no se vivía antes. O sea, antes realmente había que hacer una cantidad de cosas para poder tú obtener un bien, llamémoslo así, en este caso comida, para que pueda llegar a tu casa. Hoy en día a través de una aplicación, pues puedes lograrlo todo y eso también ha fomentado trabajo. Ahora, eso también va a una transformación, porque mira que ahorita ya cada vez están dado en las ciudades y ya lo he visto en muchos lugares, en Miami, en California, he visto muchas veces esto que son como unas canasticas robóticas que son encargadas de llevar al sector y al vecindario, obviamente, el domicilio y que llegue, digamos, en la temperatura adecuada. Sí. Eso me parece fantástico. Pero bueno, profundicemos en las 6 Ds. Ok. Primero, ¿cómo le llamamos a esa teoría de las 6 Ds? Para mí es una fórmula que te permite ver los procesos de la digitalización. Esto parte de Peter Diamandis Sí. a través de Singularity University. Ellos, o Peter, porque ese concepto es de él dice, ok, todo lo que se digitaliza se hace abundante. Entonces, seguramente, no sé exactamente cómo llega a esa fórmula, pero es como tener una visión satelital. Ok. Es un mapa de trabajo, un mapa a seguir. Exacto. Entonces, cuando él dice todo lo que se digitaliza se hace abundante, pues en ese momento abundancia piensa, y no hablando de abundancia personal o riqueza, digo, nada de malo, pero no está pensando en como que simplemente me va a llenar los enriquecer, bolsillos, sino más bien la abundancia de que todo el mundo puede tiene acceder mayor a ese acceso servicio. a muchas cosas. Ok. Entonces eso te lleva a pensar, pues todo lo que se digitaliza es democrático. Entonces ahí está la primera y la última. Pero en medio de toda esa ruta, pues una de las formas que a mí me gusta explicarlo es con la música, ¿no? Okay. Él dice, todo lo que se digitaliza se hace abundante, por lo tanto se vuelve democrático.
Pero siempre también en medio de la digitalización hay un periodo totalmente decepcionante. Entonces, a ver, la primera D es Digitalización. digitalización. Entonces, para que lo tengamos claros, la primera D es digitalización. Es correcto. Entonces, la música era análoga en cassettes, en LPs. Era el long play, el grande, el pequeño, el cassette. Ok, ahí Exacto. se fue como esa primera parte de la música. Exacto, eso es análogo. Ahora, cuando se puede llevar esta información a unos y ceros y convertirla a digital, el primer formato son los discos compactos. El famoso CD. Entonces, ¿por qué se dice una etapa decepcionante? ¿Por qué la segunda es decepción? O sea, digitalización, pasamos a decepción. Porque la primera forma de digitalización trae una euforia y una emoción y una tal vez hasta sobrevaloración, sobreestimación de lo que va a hacer con esa tecnología. Y si te pones a pensar, a ti y a mí, Alex, que nos tocó esa generación de los discos compactos, Claro. pues al principio la euforia, todo el mundo los quería, pero ponte a pensar, ahí duramos por lo menos, Eso fue un periodo de más de 20 años. sí, Más o menos. de mínimo 2 décadas. Sí. Mínimo. Sí, yo recuerdo que mi papá fue melómano toda la vida. Todavía lo sigue siendo. Todavía sigue siendo un gran melómano. Y en la casa habían una cantidad de long plays. Eran los long plays de música. Y eso obviamente ocupaba mucho espacio. Pero entonces luego ya fue en los CDs. Pero entonces eso empieza generando un costo alto. Claro. Porque cada CD era costo alto. Y yo recuerdo cuando yo tenía 10 años. Por eso yo creo que el primer CD, y yo tengo buena memoria, creo que el primer CD que llegó a mi casa fue por allá en el año 91. Más o menos. Sí. Entonces, fíjate por qué es eufórico, porque cuando anuncian la salida de eso, yo me acuerdo que yo estaba en San Andrés con Sí. mi papá y mi mamá, mi padrastro y mi mamá, y entonces empiezan a salir los CDs, entonces se compran el CD player y se compran unos CDs. Entonces, claro, es eufórico porque es algo totalmente nuevo. Pero, ¿qué pasa? Tú lo dijiste ahorita, pues eran costosos, Era caro. Para la época era muy caro. muy costoso. Sí, claro. Si te gustaba una canción, igual tenías que comprar 20, porque ya no era, el vinilo venía con una canción, los cassettes eran regrabables, pero ahí estabas comprándote 20 canciones. así te Tocaba gustara comprar una. el álbum entero para poder tener una canción. ¿Y qué pasaba si un CD se caía? Se quebraba. Y ahí era donde habían, por ejemplo, también algunas compañías musicales que entonces lo que hacían era recopilar como éxitos, los famosos cañonazos bailables. Ah, por ejemplo. ¿No es cierto? Eso era lo que, mejor Sí. dicho, cuando salía en diciembre, era lo que Sí, traía casi cañonazos todos los- bailables. Exactamente. 14 cañonazos bailables. Entonces, si te pones a pensar, empiezan a suceder una cosa, etapas decepcionantes, y yo me acuerdo perfecto, no funcionaban en unos CD players, en otros sí, que entonces decían, no, es que es el lector, no, es que se rayó, no, es que el disco compacto. Entonces, en algún momento yo dije, ¿de qué tecnología estamos hablando? Pues paso, me regreso a mis cassettes, que los puedo grabar y regrabar, y los pongo aquí y suena igual. Claro. Entonces, trae una etapa en medio de esa euforia que también es decepcionante. Además, ponte a pensar en lo largo. La transición o sea, en lo que estuvimos en los discos compactos fue muy largo si lo comparas con el MP3, incluso ya luego dejando de un lado la parte del iPod o el MP3, el MP3. Entonces, podemos seguir diciendo, la tercera de ¿cuál es? Entonces, después de esa etapa decepcionante, que es la segunda, viene una etapa totalmente disruptiva. Disrupción. Ok. Disrupción. Entonces, digitalización, decepción, disrupción. Disrupción. Van Entonces, 3 Ds. Algunos pudieron pensar que cuando sale el MP3, y estamos hablando de esta plataforma Napster, Sí. es algo disruptivo porque como así ya no hay que comprar música. Yo me acuerdo, eso fue en Pero ese antes momento. de eso, con el Napster, ya que lo dices, pasaron las USBs. Que ahí en el MP3 eran las Pero- USBs que se ponía la música ahí. Sí, lo que pasa es que tenía que haber pasado formato. La invención o la disrupción fue el formato MP3. Ok. Ahora, ahí es donde empieza un pivote entre las mismas 6Ds porque para todo fue muy disruptivo. Me acuerdo perfecto, año 2001 se empieza a poner eso súper de moda. Entonces, si uno tenía CDs, uno los cargaba y compartía esa música y todo lo demás ya estaba disponible. Entonces, claro, ahora, ¿dónde vuelve y tiende hacia lo decepcionante esa disrupción? Porque si es disruptivo el formato, primero se están corrompiendo, digamos, los derechos de autor, porque ya Claro, no hubo están mucha piratería. mucha piratería. Por Luego, eso fue que atacaron bastante a Napster. claro, y lo terminaron bajando. Luego, si te pones a pensar cuando descargabas, que supuestamente había una técnica que para bajarla con la mejor versión, pues a veces estaba cortado, a veces sonaba con ruido, o sea, era todo un show. Y era muy largo
descargarlo. Claro. Se podía demorar horas descargando una canción acorde a la velocidad que tuviera el internet. Uno le daba eso horas de tiempo para armar sus librerías. Sí. Donde para mí nace la verdadera etapa disruptiva. Donde Steve Jobs dice, vamos a lanzar una plataforma llamada iTunes, donde las personas puedan comprar canción a canción por $1. No atentamos contra los derechos del autor, pero la gente podrá comprar su canción una a una original. Entonces, eso se hace altamente disruptivo. A Steve Jobs le toca tomar una decisión muy fuerte porque lo que estaba de moda era, no, parte de la disrupción es que las industrias cambien y acabemos con la industria de la música, pero Steve Jobs decía, él era muy de su esencia, muy de respaldar la creatividad, y dijo, no, eso no puede ser así. Él se tiró el mundo entero encima a riesgo de decir, iTunes no va a funcionar porque la gente tiene que pagar y ahí hay cosas gratis. Pero por supuesto, al respaldar, pudo convocar artistas que estaban en ese momento de moda a respaldar esa plataforma. Y seguido de eso, ¿qué es lo que lo termina convirtiendo en altamente disruptivo? El iPod, el artículo más vendido del año 2001. Lo más revolucionario, o sea, poder cargar 50 canciones, luego 300 canciones, poderlo contramarcar, espectacular el diseño. Entonces, eso se hizo altamente disruptivo. Tú podías cargar tu música, pero no se podía compartir. Entonces, eso empezó a crear unos bloqueos para que no se generara la piratería. Sí. Por supuesto, le dio un giro a la misma industria. No, y era bonito, porque era el tema de la ruedita, acá, sí recuerdo. Le dio un giro a la industria porque la industria de música dejó de vender CDs, dejó de vender la música como la vendían, pero los hizo entrar en otra dinámica sin sacarlos del mercado. Claro, se acabaron las disqueras. Exactamente. O sea, les tocó empezar a funcionar de otra manera. Entonces, ya pasamos por digitalización, decepción, disrupción. ¿Qué sigue después de disrupción? Desmaterialización. Ok. Cuando pensamos en el teléfono de hoy, al haber desmaterializado una cámara, una videograbadora, un GPS, una biblioteca. Todo lo que te imagines está desmaterializado. Está desmaterializado, acá está todo, es real. ¿Cuánto costaba todos esos artículos que acabo de mencionar? Hay una foto épica donde sale el tipo con la grabadora pues de ochentera, con el Walkman, con la filmadora, con la cámara, con una biblioteca ahí atrás, una cantidad de cosas. Y todo ya está en un celular. Desmaterializado. El mismo iPhone, el mismo iPod, perdón, para continuar con el mismo ejemplo, un momento Steve Jobs dice, vamos a entrar en la era también de los dispositivos móviles Apple, que él se resistía, y dice, entonces también nosotros mismos tenemos que ser conscientes que el artículo más vendido y lo que más le empezó a generar ingresos a Apple por encima de los Apple, de los Mac, de los computadores, dijo, vamos a desmaterializar esto, lo cual era, ahí es donde uno dice, este man es el más disruptivo de todos. O sea, yo siempre digo, ¿dónde estaríamos hoy en día donde Steve Jobs no se hubiera muerto tan pronto? No, hombre, esa es la parte de longevidad, o sea, haciendo un paréntesis ahí, o sea, donde ese hombre hubiera tenido 30 años más de vida, o sea, todo lo que está sucediendo en este momento de la historia, en gran parte, es debido a lo revolucionario que fue él. Que fue Steve Jobs, claro. Porque entonces, murió de 56 años, sí, ¿no? muy joven. Ahora, uno lee la biografía de Steve Jobs y la de Elon Musk y uno dice es que son una réplica en el carácter, en todo exactamente igual, siendo hoy un Elon Musk mucho más disruptivo por el alcance. Ahora, el alcance, claro, primero lo tiene que crear esa plataforma. Si no la crea Steve Jobs, pues Elon no podría hacer tantas cosas. Sí. El tema es que el mismo Steve Jobs dice, hay que desmaterializarlo. O sea, es una locura si lo piensas en términos de una empresa. ¿Cómo me vas a acabar el aparatico que acabo de inventar? No, es que, hombre, vamos a vender más. Y si no se vende el iPhone, bueno, como siempre, todos los detractores de los aparatos de Steve Jobs termina siendo un éxito. Vuelve y cambia también la dinámica de cómo funcionaban los dispositivos móviles. Entonces, y asimismo pusimos el ejemplo, o sea, desmaterializamos muchas cosas, o sea, ya no tienes que llamar a pedir un domicilio, ahora estabas hablando de los domicilios, ya no tienes que llamar a una agencia de viajes, todo está desmaterializado y a un clic puedes pedir muchas cosas que están desmaterializadas en este dispositivo móvil, la banca está aquí, bueno, todo lo tenemos a un clic en el teléfono. Lo que se desmaterializa se desmonetiza. Entonces, digitalización, decepción, desmaterialización y desmonetización. Desmonetización, listo. O sea, digitalización, decepción, disrupción. Disrupción. Ajá. Entonces, a ver, sí, otra vez. Digitalización, decepción,
Disrupción. Desmaterialización. Desmaterialización. Y ahora desmonetización. Lo que se desmaterializa se desmonetiza. ¿Por qué? Pues pensemos en... Empieza a bajar el precio. Claro, pues hoy en día, ¿cuánto cuesta la información? Aquí está. Sí. O sea, de una biblioteca, aquí está, cero, ya no tiene costo. ¿Cuánto vale la música? Cero, en este dispositivo cero, porque la gente puede escucharla incluso no pagando, escuchando publicidad, entonces te sale gratuita. La música ya no se vende, o sea, entonces todo eso que se desmaterializa, al desmonetizarse, no importa... Ya no se paga por canción, ya se pagan son membresías. Membresías o escuchas publicidad y no pagas a nadie. Exactamente. Entonces, eso da paso a un costo casi cercano a cero. Si te pones a pensar cuántas personas, incluso la forma como las aerolíneas pudieron empezar a comercializar tiquetes a través de plataformas, yo no te digo que un tiquete vale cero, pero es que hoy en día todavía un tiquete, vamos a decir, un Colombia-Estados Unidos, a Miami, que vale $300 a $500. Hombre, yo me acuerdo perfectamente, en el año 95 valía $500 y $500 era un platal en ese momento. Sí, o sea, claro. Lo que te quiero decir es el acceso que da esto. O sea, sí se ha desmonetizado. Puede que no veamos los precios reducir, pero si lo ajustas a la inflación, las cosas por tecnología valen mucho menos. Y eso lleva a la última, democrático. Que se vuelve democrático. Exactamente. Ya más personas pueden acceder a él. Exactamente. Wow. O sea, increíble lo que ha sido la transición de verdad de la industria, porque estamos hablando, bueno, todo el ejemplo que acabaste de decir fue la parte de la música. Así ¿No es es cierto? O sea, cómo la música transitó, se transformó de estar en unos artículos que primero había que tener un espacio gigante en la casa para poder, o sea, el que fuera coleccionista, para poderlo tener. Luego, el mismo espacio también con los CDs. Yo me acuerdo que había colección de CDs y ya después vino la piratería, obviamente, en los CDs. En nuestros países, demasiada piratería y todo el mundo teniendo la mayor cantidad de CDs. Y cuando se robaban, de pronto se perdía una carpeta de CDs. Obviamente eso generaba un caos, Claro. porque no, el tiempo, lo que costó, cuánto dinero tienen, y había hasta competencia de eso. ¿Quién tiene más CDs? Yo tengo 200, usted tiene 300, ¿no es cierto? Pero luego realmente ver todo eso cómo va transitando, es que me voy poniendo en retrospectiva a medida que vas hablando y digo, wow, o sea, de verdad que es increíble. Por eso es que, mira... Es más, también te empiezas a sentir como que tengo muchos años ya de todo lo que hemos vivido. No, pero Ale, lo más importante obviamente. lo acabas de decir porque vi la expresión en tu cara. Una de las cosas que yo hablo en día, y eso lo habla Tony Fadell, que fue el que desarrolló el iPod, digamos de su equipo de desarrollo, Tony Fadell, de Steve Jobs. Tony Fadell fue el que desarrolló el iPod y los primeros 3 iPhones. O sea, el tipo es un duro. A mí siempre me gusta ir a buscar la historia detrás de... Y una de las cosas, Tony Fadell hoy en día está retirado y hace conferencias. Y una de las cosas que él más habla, dice, es que fácil perdemos la capacidad de asombro. Porque si tú no miras, por eso yo no me canso de mirar en retrospectiva todo a través de las 6Ds, porque cuando perdemos la capacidad de asombro, entonces tú das por sentado que las cosas tienen que ser de una manera porque ya hoy en día todo lo tienes aquí y te empiezas a quejar incluso de lo que no existe. O sea, no tienes un agradecimiento. Mira que esto se combina con los temas de liderazgo y transformación. Claro. Si no tenemos esa capacidad de asombro, pierdes perspectiva de lo grandioso que es. Acá me están trayendo lo que era el long play, porque maravilla. yo creo, vea, acá tenemos un long play increíble. Esto era, yo creo que los jovencitos, si nos ven, van a decir, ¿qué carajos es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es para jugar frisbee o qué? Puede pasar. Muy bueno, muy Estuvo bueno. Muy bueno. O sea, Excelente el ejemplo. Buenísimo. El famoso long play, que ya es de colección. Es de colección. O sea, hoy en día las personas que tienen un play es de colección. Ya valen, pero por el valor de colección. Mira, ya no valen por la música como tal, sino el valor de colección. Yo guardo artículos épicos. Si hay una de las cosas que me duela que abandoné en un momento en un trasteo fue mi colección de discos de vinilos de música electrónica cuando era DJ. Los dejé porque era tan pesado que un día me harté y los dejé. No sabes lo que me pesa hoy. Y entre esas cosas, por ejemplo, tengo el primer computador que fue un Sony, un laptop que tuvo acceso a internet porque se le podía colocar un SIM card. Imagínate esto, Alex. Año 2006. Anuncian que eso va a salir. En el año 2006 todavía la conexión era por módem, pero le adaptan un SIM card a este teléfono. Ya había internet para los dispositivos móviles. Y entonces con un amigo vamos manejando por la 95 y él me dice, vamos a hacer la prueba, esto no puede funcionar, o sea, esto no va a funcionar. Y mi amigo, yo voy manejando y él entonces, activamos el servicio AT&T
y entra a Hotmail y accede al email. Mira, o sea, es que me acuerdo perfecto, mi amigo me decía, estoy navegando, Pipe, estoy viendo mi email. O sea, uno lo único que entraba a internet era ver un email. Y seguíamos manejando y yo decía, no, pero se va a cortar. Y él me decía, pero sigo pudiendo navegar. O sea, nosotros no lo podíamos creer. Te estoy hablando del año 2006, Alex. O sea, era una hace cosa 18 impresionante. años. Entonces ese computadorcito lo tengo por ahí. Tengo el BlackBerry, tengo el primer iPod. O sea, tengo una serie, el Magic Jack. La gente ni sabrá Es que es un por Magic eso. Jack, El Magic Jack, Ahí claro. Oh, my God. Entonces, viste cómo... Por eso te digo, hoy la gente, es que si se cae el WhatsApp media hora, qué show porque me cortaron la comunicación con el mundo. Oye, ¿sabes cómo tenía que ser cuando había Magic Jack? Era un aparato físico que tenía que estar conectado a un internet fijo. ¿Sabes cómo era antes del 90 o sea, en los 90, 91, 92? O sea, era una llamada costosísima. Yo me acuerdo por el negocio de importaciones. O sea, entonces no podemos perder la capacidad de asombro. No a mí sí algo me hace me reflexionar las 6 Ds justamente para no perder la capacidad de asombro de lo grandioso Me que hiciste tenemos. acordar de una anécdota una vez, creo que fue en Perú. Bueno, no sé, estaba en un aeropuerto. ¿No? Yo sé que estaba en un aeropuerto y de esas cosas que tú ves la gente como conmocionada. Yo recuerdo que la gente estaba conmocionada, que hasta tú empiezas a decir, ¿qué está pasando? Cuando tú ves la gente como extrañada. Esto nunca se me va a olvidar. Y yo veo a la gente conmocionada y yo, ¿qué está pasando? O sea, pensé que había sucedido algo en el aeropuerto. Cuando alguien le dije, ¿qué está pasando? Es que no, se cayó WhatsApp. O sea, literal me respondieron así. Yo, ¿cómo así? Es que sí, estoy hablando hace unos años. Es que se cayó WhatsApp, entonces todo el mundo está conmocionado porque se cayó de todo el mundo. Como que todo el mundo la conmoción era, se le cayó, usted también. O sea, como que la gente no puede entender cómo que se cayó WhatsApp. Y eso se volvió un caos. Eso se volvió un caos. Es más, esto hay que buscarlo en Google. Hace unos años, creo que fue en el 2018, un juez en Brasil, no sé qué fue lo que ocurrió y le dio por meterse en ese lío. De decir que iban a prohibir WhatsApp en Brasil, que porque estaban usando WhatsApp para pues, diferentes cosas delictivas. ¿No es cierto? El narcotráfico y no sé qué. Sí. Y lanzó una sentencia a un juez diciendo el WhatsApp prohibido en Brasil. Creo que eso duró 6 horas. Duró 6 horas porque el país entró en conmoción. Claro. O sea, sí lo alcanzaron a hacer, que bloquearon la señal, no sé cómo lo hacen, pero en todo caso bloquearon la señal en Brasil. O sea, eso duró 6 horas, porque, o sea, se iba a volver una revolución en el país, que cómo les habían prohibido el acceso a WhatsApp. Y si te pones a pensar, sí, porque tal vez es el mayor canal de comunicación hoy en día. Del mundo. Total, Sí. es el ecosistema de comunicación más grande del La mundo. gente ya no llama. No. O sea, la gente ya no llama. Es muy difícil realmente hacer una llamada. Es como Y de que... todas maneras, si quieres hacer una videollamada y la tienes gratis, o sea, Alex, ¿cuáles son las probabilidades de que en el 95 no se hubiera imaginado esto? O sea, era improbable. No, y además que podemos ir a muchas industrias, o sea, por ejemplo, el cine con Netflix, ¿no es cierto? Y todas las otras plataformas. El mismo hecho de, por ejemplo, de las citas, o sea, de salir con alguien, pues están... Sí. O sea, aplicaciones tan conocidas como Tinder, Bumble, y que volvió multimillonarios a sus creadores también. O sea, eso ya es otra onda. Antes habían los matchmakers. Ajá. Yo recuerdo que tenía un amigo acá norteamericano que el tipo contrataba matchmakers, que el matchmaker son personas que se dedicaban a conseguir parejas. Que todavía creo que existe eso, pero ya en otro nivel. Pero sí, se dedicaban a conseguir parejas y entonces mandaban a Colombia a buscar y hacer el scouting de las personas. Hoy en día por Tinder todo el mundo Yo hay. tengo una tía que tiene yo no sé si todavía existe, pero ella tenía una franquicia de Great Expectations y es todo un tema análogo de presentar personas, pero entonces, claro, se crea un libro con, mejor dicho, asesores y perfil psicológico y una cantidad de cosas y luego entonces había alguien que hacía el match para presentar gente en un entorno social. Pero mira, aquí estamos en un estudio para que veamos que es que no quiere decir que todos los aspectos, cuando uno dice, por ejemplo, un concepto como desmaterialización, no quiere decir que entonces todo se fue al teléfono. Aquí estamos en un estudio de grabación, pero los estudios de cierta manera se desmaterializaron y se descentralizaron. Si tú te pones a pensar, esto que estamos haciendo tú y yo aquí era una cosa impensable, era una cosa para un grupo así de personas. Supremamente selectivo, ya se democratizó. Y tenías que ser a través de un canal, porque estabas o en esa rosca o eras alguien famoso, lo que fuera. O sea, era un tema centralizado. En una ciudad te existía un sitio de estos por canal, y si eran 10 o 20 o 50 canales, pues eso era lo que había en la ciudad. Hoy en día,
espacios como este para poder crear contenido. O sea, es una forma de cómo desmaterializamos. No es ¿Y que cómo se se acabó. democratizó el contenido? Es que sí, Porque sí. listo, están plataformas como Netflix, Amazon Prime y todo esto demás, pero por ejemplo YouTube es una que simplemente cualquier persona puede crear contenido y ya. Así de sencillo. ¿No Entonces, es cierto? ese filtro no es como rígido, no necesariamente tiene que ser en el orden. Hay ciertas industrias que tú les puedes ver el orden perfecto, como el de la música, pero mi invitación siempre es que esas 6Ds deben ser muy reflectivas, porque puedes modelar por ahí industrias, puedes modelar profesiones, puedes modelar muchos aspectos de la vida, pero de una manera reflectiva para justamente encontrar... en qué se adapta cada cosa, porque como te digo, no es rígido de que desmaterialización solo nos digamos de que entonces el estudio ya solo es el teléfono. No. Esta fue la desmaterialización de los estudios en gran escala a una Y escala eso menor. que, por ejemplo, acá porque estamos viniendo un estudio profesional con el ánimo de brindarle, obviamente, un muy buen servicio y a las personas que nos están viendo, pero muchas personas tienen este estudio en su casa. Ah, sí. Y montan y hacen lo posible, generan, es más, con cámaras de celular y lo generan ahí. Exactamente. Hay muchas personas que incluso hay cursos en la misma internet, pues en Literal. YouTube y demás, donde te dicen, coge tal celular, estas son luces y todo, y monta tu estudio en casa. Sí. ¿No es cierto? Es parte de. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me sorprendió en estos días, bueno, esto ya no, eso fue hace 2 años ya, estaba yo en California, y recuerdo que en ese momento fui con una señora allá que conocí, y fuimos a un restaurante japonés, y era muy chistoso porque cuando entras al restaurante japonés, solamente se veía una persona atendiendo, y el resto eran como unas mesas robóticas atendiendo y eran los meseros. Ajá. O sea, el único ser humano que había ahí en la interacción con el restaurante era la host, que a donde te quieres sentar, te sentaba, pero luego llegaba a la mesita, o sea, realmente era un robot, un tipo mesa, y que obviamente tú ahí, tipo, pues en el tablet, un iPad, pedías lo que ibas, esa sola se iba hasta la cocina y volvía con tu pedido. Ajá. Allá en la cocina había cocineros, pero tú no veías nadie. Entonces mira las dos perspectivas. Yo recuerdo que estaba con Marta, se llama, esta señora que ella pues es una persona de 57 años hoy en día, 56, 57 años hoy en día, y yo recuerdo que estaba ahí, ¿qué es eso? Nos van a acabar, ¿qué es esto? Pues así súper como en ese estrés, y yo estaba fascinado. Y yo decía, no, esto me parece fantástico, o sea, realmente a esto es que vamos a llegar. Entonces me puse a pensar, ok, ¿cómo esto va a transicionar? Porque apenas se está viendo. Pero seguramente muchos restaurantes van a llegar a eso. Pero ahí es donde entonces van a empezar a competir los servicios. Ok, la gente que quiere algo rápido o que no le interesa ese tipo de servicio y que haya un mesero, ¿no es cierto? Entonces va a este tipo de restaurantes, pero las personas que sí quieren ser atendidas y demás, pues va a ir a otro tipo de restaurantes con otro costo, claro. ¿No es cierto? Es la forma como empieza a transicionar la economía y hacia allá es que debemos ir. Y de nuevo, mira, yo digo esto en las conferencias. Anoche precisamente estuve en una en Orlando y la gente quedaba así con lo que yo decía. Y yo decía, mira, yo no quiero asustarlos. Y el mensaje para ustedes que nos ven y nos escuchan en las diferentes plataformas no es asustarlos, sino que tomemos conciencia que es la era exponencial que estamos viviendo y de qué manera nos preparamos para esa era exponencial. Porque tú tienes dos opciones. Listo, soy proactivo, me empiezo a preparar, empiezo a aprender de esto, empiezo a ver de qué manera empiezo a digitalizar mi negocio, o por el contrario, me quedo esperando que el mundo pase y que ahí sí acabe conmigo. ¿No es cierto? Esas son las dos posiciones que podemos tomar. Pero entonces vamos a un ejemplo claro. Ayer precisamente me estaban haciendo la pregunta, bueno, nosotros tenemos un restaurante. ¿Cómo digitalizamos el restaurante? O sea, porque Alex, tú dices que todo hay que digitalizarlo, porque yo, digamos que fui bastante implacable con eso. Y yo, todo lo que sea análogo, si se queda análogo, va a desaparecer. Entonces me hicieron esa pregunta. Y yo digo, mañana le tengo la respuesta porque tengo a Pipe en la casa. Y son ideas, ¿no? Porque yo, lo que decíamos, ¿no? Las casas las seguiré viendo análogas como las conocemos para vivir. O sea, no veo cómo podríamos vivir todavía en un metaverso. Pero dijimos que tienen un aspecto de digitalización. O sea, puedes convertirla tan inteligente como tu presupuesto te lo permita. Un negocio lo que tiene que empezar a buscar es, ahora mismo, ser muy creativo en la búsqueda de interacción social en los ecosistemas digitales. Quiere decir, en redes sociales. Esto inicia incluso con los programas de recompensas, que sí tienen una validez y la gente va y pues se acumula puntos, entonces tiene unos descuentos, unos beneficios, etcétera.
Pero la creatividad ahora debería estar enfocada en esos negocios porque es que pueden digitalizar un aspecto de lo que es la interacción del cliente, o sea, que no solamente suceda en el mundo físico, sino que si sucede en el mundo digital, pues eso también le genera unas recompensas que luego las cobra o las redime en el sitio físico. Ese es un aspecto en el aspecto social porque Y ahorita hay voy mucho a hablar algo de las gamification. recompensas porque eso es un, o sea, eso es un sistema increíble que mucha gente no lo toma en cuenta, pero es que realmente funciona. Y en eso puedes mezclar el aspecto del gamification. Digamos que hay otro ejemplo típico, pues por supuesto que la cepillada de dientes es análoga, pero entonces cuando tú buscas el cepillo digital, hoy en día el cepillo digital con una carita triste o con una carita feliz, pues te dice si hiciste la cepillada en el ciclo correcto en tiempo. Entonces eso te lleva a no querer, cuando no tenía la pantallita, mi cepillo digital que lo utilizo hace 20 años, si el ciclo quedaba corto porque estaba de afán, pues si no hay cara, pues para mí no hay un jueguito. Ahora mi juego es a que nunca me gane con la carita triste. O sea, muy poquitas veces. Lo del gamification también funciona mucho. Y hay otro aspecto en la parte administrativa de los negocios que también digo yo tiene que suceder mucha creatividad. Y ahí es lo que tú dices, es empezar a mirar, no como la tragedia de, uy, entonces voy a desaparecer porque es que va a salir el café restaurante digital. No, tienes que mirar los procesos de expansión. Yo creo que son muy importantes porque la forma como tú tengas digitalizados esos procesos son los que te permiten llevar la escalabilidad. Un ejemplo, la búsqueda. El que decías ahorita de los mexicanos, de Oxxo. Pues, Oxxo, que es que no antes de cámaras me lo mencionaste. No me gustan lo que venden, pero por supuesto... ¿Pero por un ejemplo? Es un ejemplo muy grande. Sí, es como tratar de negar que McDonald's es la franquicia más grande del mundo. Pues por supuesto, sí. que yo no vaya de acuerdo con lo que venden, eso es otro tema. Pero Oxxo, antes de pandemia, habría 4 tiendas diarias. Hoy abre 3 tiendas diarias. Si eso no tuviera el software para la parte de contratación y entrenamiento de empleados. Antes de pandemia habrían 4 diarias. 4 diarias. Después de pandemia pues, se redujo un poco a 3. A 3, ok. Diarias. Diarias. O sea, tú sabes lo que es 3 tiendas diarias y ya no están solo en México, sino que están entrando fuertísimo en Colombia, en Europa ya entraron también en un país. O sea, es un monstruo de compañía de grande y si no tuvieran un software para la parte de contratación supremamente estandarizado y ágil, no podrían tener esa agilidad. Además, el mismo software que hace encontrar el local perfecto, o sea, eso todo tiene unas características que si no fuera por el software, no tienes cómo escalar a esa velocidad. Entonces, ¿qué le sugiero yo a un negocio que de pronto no sea un Oxxo, pero que por supuesto puede encontrar los mecanismos de tener esa información, esa digitalización en los procesos? Cada vez los tiene que ir integrando más. Es más, una de las cosas que yo sé que le va a ayudar mucho a los negocios, a los pequeños negocios, es poder llevar contabilidades en tiempo real. Y eso no hubiera, mira, acuérdate que la digitalización de la contabilidad, pues ¿quién la acelera? ¿Quién la acelera disruptivamente? Intuit, que es el que crea QuickBooks. Antes los software, yo me acuerdo los software en los 90s de contabilidad. Eran súper pesados. Súper arcaico, o sea, mal. Entonces, a veces el contador resolvía más fácil eso a mano, o sea, sacando los balances de los extractos y ya. Hoy en día, un Intuit casi que te puede, porque cada vez escanea más los recibos en tiempo real. Entonces, a medida que se convierta más en tiempo real una contabilidad, puede tener una mejor toma de decisiones un pequeño negocio en términos de flujo de caja. Y eso le permite saber si una expansión es correcta o no, porque a veces es curioso, ¿no? Pero los crecimientos pueden ser más dolorosos los crecimientos pueden ser más dolorosos que el no crecimiento. O sea, cuando tú tienes 1, 2, 3, 4, se maneja, se controla. Pero cuando tú estás escalando a 20, 30 locales en diferentes ciudades o ya espaciados, pues el dueño ya, o sea, algo que empezó pequeño, ya no tiene forma de controlarlo. Los sistemas digitalizados le pueden ayudar a tener integrado contabilidad con aspectos como los locales que necesitan, como entrenamientos, o sea, una cantidad de factores. Es que en todo sentido, o sea, por ejemplo, un sistema digitalizado puede permitir que Amazon, pues, ¿cuántos empleados tiene? ¿700,000 en el mundo? Creo que 700,000 empleados en el mundo, puede que mucho más. Pero es una locura, o sea, realmente eso es una locura poder realmente entender lo que esta gente maneja. Bueno, otro ejemplo claro, ya vamos a terminar, pero además porque lo hemos hablado, pero el Bitcoin, o sea, las criptomonedas es un ejemplo claro de digitalización del dinero, sí. ¿No es cierto? Cómo se ha desmaterializado ya porque ya definitivamente el cash cada vez es menos.
¿no es cierto? Entonces, cómo esa digitalización del dinero con las criptomonedas también funciona. Y mencioné ahorita que quería decir algo acerca de los rewards, porque es que eso es algo muy importante. Y de verdad que aprovecho este capítulo y este episodio para que la gente entienda la importancia de los rewards. Yo ahora, en un mes exactamente, mes y medio, voy a ir a un mastermind que va a ser un conocido que lo quiero traer también acá, que es Juan Diego. Juan Diego Inspira, que es muy conocido en el tema, que apoya a mucha gente precisamente a manejar tarjetas de crédito. Él va a hacer un mastermind en Dubái. Y él dice, yo les prometo que no se van a gastar un peso yendo a Dubái. Pues esa promesa la cumplió. Porque a punta de puntos, Pipe, o sea, a punta de solo puntos, nos vamos para Dubái. O sea, de solo puntos, es decir, las aerolíneas con los puntos, los hoteles con los puntos. Wow. O sea, literalmente no sale un solo dólar del bolsillo para ir y volver a Dubái. Ojo, en business class, en hoteles de primera categoría, yo decía, vamos a ver si sí lo va a lograr. Obviamente tiene todo un equipo detrás que saben hacer ¿cómo se dice? La cacería de las tarifas y demás para poder lograr eso. Yo decía esta semana que ya consolidamos el viaje, yo decía, no puedo creerlo, o sea, no puedo creerlo. Realmente no puedo creer cómo a punta de puntos, para que la gente aproveche los puntos. Esos puntos sí son dinero. Es más, de nuevo, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Hay por ahí una tendencia, quieren sacar una ley donde le quieren quitar los puntos a las tarjetas de crédito. Ok. Pero pues obviamente eso... Difícil. No, muy difícil, porque las tarjetas de crédito hoy en día están compitiendo con los puntos. ¿Quién da más puntos? Ajá. ¿No es cierto? Pero esos puntos aprovéchenlos. O sea, todos los puntos de Visa, Mastercard, American Express, aprovéchenlos. Hay que buscar la dinámica de poder aprovecharlos, porque el 1 a 1 no funciona. Es como las trasladas a ciertas aerolíneas y hoteles para poder que eso se optimice, se maximice, exactamente, y se optimice para poder sacarlo. Y eso está ocurriendo. Eso es parte de lo que Y eso no sería posible si no es por procesos digitalizados muy intensos. Exacto. Que tuvieron sus momentos totalmente decepcionantes, pero luego llega algo disruptivo. O sea, para ti está siendo súper disruptivo. ¿Cómo así? O sea, con el consumo de mis tarjetas de crédito, que igual las utilizo, y entonces luego aquí estoy redimiendo esos puntos para poder hacer este viaje a un mastermind. O sea, impresionante. Y mira, algo que dijiste en la parte de dinero. Yo siempre digo, el dinero ya era digital. Desde la era de las tarjetas de crédito se empezó a digitalizar el dinero. Pero para mí la parte que juega el mundo cripto ahí es, ahora, decepcionante que la banca sí más decepcionante que la primera forma de CDs en la música. O sea, más de 25 años en Internet y nunca se preocuparon por hacer nada, nunca se ocuparon por hacer algo disruptivo hasta el momento que nace Bitcoin. Obviamente Bitcoin le tomó años empezar a demostrar ciertas cosas, pero piénsalo de la siguiente manera. Una persona que tiene un wallet descentralizado desmaterializa un banco, o sea, puede ser su propio banco. Una transacción peer-to-peer, estás desmaterializando justamente todo el sistema intermediario bancario, el SWIFT. Exactamente. No, esto es increíble. Entonces, para terminar, nuevamente las 6 Ds: digitalización, decepción, disrupción, desmaterialización, desmonetización y democratización. Exacto. Pero tú tienes una séptima. ¿Cuál es la séptima? Descentralización. Descentralización. Pues es que aplica perfecto. O sea, a veces también las personas que saben de blockchain o de criptomonedas, pues piensan en descentralización como que somos unos rebeldes que no tenemos que pasar por ningún lado. No solo se trata de eso. Descentralización está sucediendo, por ejemplo, en los trabajos remotos. Google está contratando más que nunca personas en Latinoamérica que tienen, por ejemplo, títulos universitarios. Lo que acá le costaba a una persona de pronto no graduada, paga 2 en Latinoamérica. Entonces, la descentralización que provoca también provoca oportunidades, provoca democratización, porque personas desde Latinoamérica que de pronto era impensable para ellos poderse venir a trabajar a Estados Unidos de manera legal, acceden, o sea, están aplicando. Entonces, esa es una forma de descentralizar los headquarters de los negocios. Y descentralización hay en muchos aspectos. Ya también el hecho de poder descentralizar no quiere decir, repito, descentralizar no es simplemente que no haya un ente regulador, no. Tú puedes descentralizar toda la data que se almacena de los servidores de, no sé, hablemos de Google almacena información. Pues Google puede empezar a descentralizar eso. Un ejemplo, en vez de tener servidores únicos o un modelo Google, pero en Web 3.0, entonces las personas participar, o sea, si el computador de nosotros se vuelve parte de una red, nuestros dispositivos móviles, que sustenta en vez de esos servidores unificados, y pues que por eso se vuelve un gran negocio,
Al descentralizar ese modelo, como es la red de Bitcoin, pero para uso de datos, para uso de encriptados, pues puede crear un beneficio a quien aporte su dispositivo móvil, su computador de casa, a que sea parte de esa red que simplemente almacena datos encriptados que tienen que estar guardados en algún lado. Eso también es una forma de descentralización. Fantástico. Eso es para otro libro tuyo. Yo creo, la D de la descentralización. Bueno, hablando de eso, tus 2 libros, Delinea la Exponencial y Recablea tu Cerebro, ¿no es cierto? Están disponibles en Amazon Así es. para que los compres. De nuevo, te lo repito, Delinea la Exponencial y Recablea tu Cerebro, donde vas a estar inmerso en todos estos temas si te fascinan, si te gustan, y la invitación es que, por favor, estúdialos. ¿Tus redes sociales? Pipe Ramírez Vanguardista es como el user que más utilizo, y en Google pueden colocar Pipe Ramírez y ahí salen mucha información. Pipe, nuevamente, ya no me canso de decirlo, obviamente, esta es tu casa. Gracias, Seguiremos haciendo varios Alex. podcasts. Yo se me voy a robar a Pipe para acá, para cada vez que sepa que está acá en Estados Unidos, para que podamos De hacer una. este tipo de conversaciones que cada vez se vuelve más ameno y más novedoso. Así que, de nuevo, Yo encantado, mil gracias, mi querido hermano. Alex. Gracias a todos. Bacano. En una próxima oportunidad nos volvemos a ver. Chao.